Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la Escuela Sabática. Recuerde que durante este trimestre estamos estudiando Peregrinando por el Desierto. Y durante esta semana, que ya vamos muy avanzados, estamos estudiando el Pacto Restaurado. Estoy muy seguro que usted ya se sabe el texto de memoria, pero vamos a repasarlo aquí una vez más. Acompáñame a leerlo. Está en el libro de Éxodo, capítulo 34, en el verso 27. Leamos cómo nos dice allí. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Muy bien. Con este texto quiero invitarlo a que vayamos a Dios en oración. Acompáñenme a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos encontrar aquí una vez más para poder estudiar su palabra. Queremos pedir que nos ayude para poder entenderla y que lo que haya de hablar a nuestras vidas hoy sea lo necesario para este día. Bendíganos con su buen espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muy buenos días. Estoy muy contento que continúe con nosotros. Vamos a ir a nuestro estudio de hoy y el apartado para el día de hoy se titula Una vislumbre del carácter de Dios. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué otra petición hizo Moisés y cuál fue la respuesta del Señor? ¿Y cómo proclamó el Señor su nombre ante Moisés? Muy bien, pues aquí tenemos que Moisés, además de todas las cosas que había pedido, hizo otra petición. Muy bien, y Dios le concede la petición. Vamos a ver si le concede, pero además de esto, ¿cómo Dios proclama su nombre? Veamos qué es lo que la palabra de Dios nos habla respecto a esto. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 33. Y ahí vamos a leer el verso 18 y el verso 19. Veamos cómo nos dice allí. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. El Señor respondió: haré pasar todo mi bien delante de vosotros y proclamaré mi nombre ante ti. Tendré misericordia de quien yo quiera y seré clemente con quien yo quiera. Muy bien. Esta fue la petición que Moisés le hizo al Señor. Moisés quería ver la gloria de Dios y Dios le dijo: bueno, voy a hacer esto y te voy a mostrar la gloria. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que le mostró Dios a Moisés? Pues acompáñame a leer lo que la palabra de Dios dice en el libro de Éxodo, capítulo 34, y ahí vamos a leer el verso 5 hasta el verso número 7. Veamos cómo nos dice allí. Entonces el Eterno descendió en la nube y estuvo allí con él y proclamó su nombre. El Señor pasó ante Moisés y proclamó: oh Eterno, Dios compasivo y bondadoso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su invariable amor a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado y no deja sin castigo al malvado, que visita la iniquidad de los padres en los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta generación. Muy bien. Dios proclama su nombre, pero realmente lo que proclama es su carácter, cómo es Dios. Muy bien. Y entonces allí muestra realmente cómo Dios es. Y esto es lo que Moisés pudo contemplar. Ahora, vayamos más allá y veamos qué es lo que la pluma inspirada nos habla al respecto. Veamos. En el Ministerio de Curación, página 369 y 370, nos explica así: es nuestro privilegio elevarnos más y más en busca de revelaciones más claras del carácter de Dios. Cuando Moisés oró diciendo: ruégote que me muestres tu gloria, el Señor no le desatendió, sino que le concedió lo que pedía. Dios declaró a su siervo: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Cuando nosotros somos instados a buscar nueva luz en la palabra de Dios, ya lo acabamos de leer, nuestro privilegio es elevarnos más y más, encontrar nuevas revelaciones mucho más claras del carácter de Dios. ¿Dónde? En la palabra. Muy bien.
Entonces vamos a ver a Dios en un sentido más y más elevado. Vamos a aprender más de su carácter. Pero el párrafo no concluye allí. Hay más todavía. Quiero que me acompañe a leer la siguiente parte. Mire cómo nos dice. El pecado entenebrece nuestras mentes y ofusca nuestras percepciones. Cuando el pecado es eliminado de nuestro corazón, la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, que ilumina su palabra y es reflejada por la naturaleza, declara en forma más y más cabal que Dios es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad. ¿Nos damos cuenta? Nosotros vamos a ver a Dios en un carácter mucho más amplio y mucho más elevado. Y cada vez que nosotros podemos contemplar esa gloria, confirmamos y nos reafirmamos en que Dios es misericordioso y tardo para la ira, que perdona la iniquidad, pero no deja sin castigo a aquel que hace maldad. Muy bien. Así que entonces Moisés le pidió, Dios le concedió. Y desde entonces la vida de Moisés fue una vida totalmente diferente. Muy bien. Veamos nuestra siguiente pregunta entonces. Vayamos allá. Después que Dios le reveló su gloria a Moisés, ¿sobre qué oró Moisés y cómo respondió Dios? Entonces Dios le muestra la gloria. Le habla acerca del carácter de Dios. Ahora Moisés ora y cómo responde Dios. Veamos lo que la palabra de Dios nos dice. Vayamos allá al libro de Éxodo, capítulo 34, y ahí vamos a leer del verso 8 hasta el verso 17 y después el verso 27. Veamos lo que nos dice. Al instante, Moisés bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, ven con nosotros. Aunque este pueblo es de dura cerviz, perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Entonces el Eterno respondió, voy a concertar un pacto ante todo el pueblo. Haré maravillas nunca hechas en toda la tierra, en ninguna nación. Y todo el pueblo que te rodee verá la tremenda obra que yo, el Eterno, haré por medio de ti. Guarda bien lo que te mando hoy. Yo echaré delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al hitita, al fereceo y al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los habitantes de la tierra donde has de entrar, para que no sean un tropiezo en tu medio, sino que derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y talaréis sus pilares idolátricos. No te inclinarás a ningún otro Dios, porque el Eterno, cuyo nombre es celoso, es un Dios celoso. Por eso no hagas alianza con los habitantes de esa tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. Ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Y si tomas de sus hijas para tus hijos, ellas fornicarán en pos de sus dioses, y harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. No te harás dioses de fundación. El Señor dijo a Moisés, escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras hice el pacto contigo y con Israel. Muy bien, aquí lo tenemos. Dios le dice qué es lo que tiene que hacer. Moisés ora y Dios le responde. Entonces Moisés oró para que vaya con ellos, para que sea su Dios y para que se manifieste, para que les perdone la maldad que habían hecho, la iniquidad, la corrupción que había llegado a haber en medio del campamento. Y Dios le responde, sí, voy a hacer muchas cosas muy grandes que nunca he hecho con los demás pueblos. Voy a echar estas naciones, y puso el nombre de cada nación que iba a echar fuera. Estas naciones no eran cualquier nación, eran naciones muy poderosas. Y Dios las iba a echar fuera delante de los hijos de Israel. Pero le pidió que no hiciera alianza, que destruyera los postes idolátricos, que destruyera los altares idolátricos, que no se casaran los hijos con los hijos de la tierra de Canaán, porque iban a abandonar a Dios. Muy bien. Y dijo, y escribe estas cosas, porque voy a hacer un pacto contigo y con los hijos de Israel. Ahora, veamos qué significan todas estas cosas. Vayamos a la pluma inspirada para profundizar un poco más sobre este asunto. Veamos lo que nos dice.
Moisés estaba lleno de confianza en Dios, porque tenía una fe que se apropiaba de sus promesas. Necesitaba ayuda, oraba por ella, se aferraba a ella por la fe y entretejía en su experiencia la creencia de que Dios le cuidaba. Creía que Dios regía su vida en particular. Él tenía una fe que se aferraba de Dios. Así que entonces él pedía con toda la confianza, porque sabía el carácter de Dios, lo conocía. Muy bien, pero el párrafo no concluye allí. Quiero que me acompañe a leer la siguiente parte de este párrafo. Mire cómo nos dice. Veía y reconocía a Dios en todo detalle de su vida y sentía que estaba bajo el ojo del que lo ve todo, que pesa los motivos y prueba el corazón. Miraba a Dios y confiaba en que Él le daría fuerza para vencer toda tentación. ¿Nos damos cuenta? A veces nos encontramos en situaciones muy complejas y muy diversas, pero si nosotros contempláramos a Dios en toda su plenitud, tendríamos esta misma fe que Moisés tenía y nos aferraríamos de las promesas de Dios, así como Moisés lo hacía. Pero aún hay más. Quiero que me acompañe a leer la siguiente parte. Mire cómo nos dice. La presencia de Dios bastaba para hacerle atravesar las situaciones más penosas en las cuales un hombre pudiera ser colocado. ¿Nos damos cuenta? Saber que Dios está al lado de uno, no importa qué situación vivas, no importa qué dificultad pases, si Dios está al lado contigo, su presencia está allí para llevarte, Dios cuidará de uno y podrá pasar por esas dificultades. ¿Se da cuenta? Pero hay más todavía. Veamos lo que nos dice la pluma inspirada. Acompáñeme. Moisés no pensaba simplemente en Dios, le veía. Dios era la constante visión que había delante de él. Nunca perdía de vista su rostro. Veía a Jesús como su Salvador y creía que los méritos del Salvador le serían imputados. Esta fe no era para Moisés una suposición, era una realidad. Esa es la clase de fe que necesitamos, la fe que soportará la prueba. En el momento más difícil tenemos que confiar plenamente en Dios. Pero si no hemos confiado en Dios por mucho tiempo, confiar en el momento difícil es muy complicado. Pero Moisés veía a Dios cada día, a cada instante. Él sentía que su vida era regida por Dios y que Dios le cuidaba a cada momento. Así que él se mantenía en esa fe. Y esa es la fe que hoy día usted y yo necesitamos. Esa es la fe que necesitamos desarrollar. Y sin esa fe nos será difícil vencer muchas cosas. ¿Por qué? Porque sin esa fe no podemos hacer nada. Muy bien, pero nuestro estudio de hoy se ha acabado. Espero que podamos tener la misma idea y procurar que esa fe crezca. Muy bien, que cada día veamos a Dios en nuestra vida y que Él pueda regir cada acción que nosotros hagamos. Muy bien, ahora quiero invitarle a orar para concluir nuestro estudio de hoy. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos muy agradecidos porque nos permite leer su palabra. Queremos pedir que su bendición continúe con nosotros y que al estudiar esto podamos también, así como Moisés, confiar en Dios plenamente, tener la certeza de que Él está a nuestro lado y no apenas eso, vivir siempre confiando en Dios y haciendo su voluntad. Guárdenos, bendiga a todos nuestros hermanos que nos ven, nuestros amigos, las personas que lo están viendo por primera vez. Usted quiera ayudarles a comprender estos mensajes y quiera darnos su buen espíritu cada día. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues que Dios le bendiga y recuerde que le esperamos el día de mañana.